En lo alto de una colina en Kentucky, existe un edificio que alguna vez fue un hospital. Miles de personas llegaron ahí con la esperanza de curarse, pero muchos nunca volvieron a salir. Durante décadas, la tuberculosis convirtió este lugar en un escenario de sufrimiento, muerte y desesperación. Pero lo que realmente inquieta a quienes han visitado este sanatorio abandonado no es su historia médica, son los pasos que se escuchan en los pasillos vacíos, las sombras que aparecen en las ventanas y un niño que algunos dicen sigue jugando dentro del edificio. A principios del siglo XX, Estados Unidos enfrentaba una de las enfermedades más mortales de su historia, la tuberculosis. En aquella época era conocida como la plaga blanca, una enfermedad que destruía lentamente los pulmones y para la que todavía no existía una cura. En el estado de Kentucky, la epidemia se volvió tan grave que las autoridades decidieron construir un hospital especializado, lejos de la ciudad. En 1910, ese hospital abrió sus puertas. Su nombre era Waverly Hills Sanatorium. En el estado de Kentucky, la tuberculosis se estaba propagando con rapidez. Para intentar contener la enfermedad, las autoridades comenzaron a enviar a los pacientes a sanatorios especializados, lugares diseñados para aislar a los enfermos del resto de la población. Uno de los más grandes y conocidos sería construido en las colinas de Louisville. Waverly Hills Sanatorium abrió sus puertas en 1910. En su interior, cientos de pacientes convivían diariamente con una enfermedad que en muchos casos significaba una sentencia de muerte. Los tratamientos de la época eran limitados: aire fresco, reposo prolongado y largas semanas observando cómo la enfermedad avanzaba lentamente. Los médicos de la época intentaban todo lo posible para combatir la enfermedad. Los pacientes pasaban semanas e incluso meses en reposo absoluto. Muchos eran obligados a pasar largas horas al aire libre, incluso durante el invierno. Se creía que el aire fresco y el aislamiento podían ayudar a detener el avance de la tuberculosis. Pero para muchos pacientes, el tratamiento llegaba demasiado tarde. Con el paso de los años, el número de pacientes comenzó a aumentar rápidamente. El sanatorio fue ampliado para albergar a cientos de personas al mismo tiempo. Los pasillos que alguna vez fueron tranquilos comenzaron a llenarse de enfermos, médicos y enfermeras luchando contra una enfermedad que parecía imparable. Pero a medida que la tuberculosis se propagaba, también lo hacía la muerte dentro del hospital. Durante los años más críticos de la epidemia, el número de muertes dentro del sanatorio comenzó a aumentar de forma alarmante. Cada semana, nuevos pacientes llegaban buscando una oportunidad de sobrevivir, pero muchos de ellos jamás volverían a salir del hospital. A medida que el número de muertes aumentaba, el hospital comenzó a enfrentar un problema que pocos querían mencionar. Los cuerpos de los pacientes fallecidos debían ser retirados constantemente. Pero si los demás enfermos veían cómo los cadáveres eran sacados del edificio, el miedo y la desesperación se propagaban rápidamente entre los pasillos del sanatorio. Fue entonces cuando el hospital tomó una decisión inquietante. Con el paso del tiempo, las muertes dentro del sanatorio comenzaron a aumentar. Los médicos y enfermeras luchaban todos los días contra la enfermedad, pero muchas veces simplemente no era suficiente. Cada semana, varios pacientes fallecían dentro del hospital, y retirar los cuerpos por los pasillos principales del sanatorio tenía un efecto devastador. Los enfermos que aún luchaban por sobrevivir veían cómo los cadáveres eran transportados fuera del edificio. Y con cada camilla que pasaba, la esperanza comenzaba a desaparecer. Fue entonces cuando los administradores del hospital tomaron una decisión inquietante. Debajo del sanatorio existía un túnel largo y oscuro, construido originalmente para transportar suministros. Pero con el tiempo, ese túnel comenzó a usarse para algo mucho más sombrío. Por las noches, los cuerpos de los pacientes fallecidos eran llevados en silencio por ese pasillo subterráneo, lejos de la vista de los demás enfermos.
Con el tiempo, ese lugar comenzó a ser conocido como el Body Chute, el túnel por donde los muertos abandonaban el hospital. Durante años, los cuerpos fueron transportados por ese túnel en silencio. Las camillas descendían por las escaleras, mientras los trabajadores evitaban mirar atrás. Afuera, al pie de la colina, los cadáveres eran cargados en vehículos funerarios. El sanatorio seguía funcionando, como si nada hubiera pasado. Pero con el paso del tiempo, algunas personas comenzaron a afirmar que ese túnel nunca quedó completamente vacío. El sanatorio finalmente quedó en silencio. Las habitaciones se vaciaron, los pasillos dejaron de escuchar pasos de médicos y pacientes, pero el edificio nunca volvió a sentirse realmente abandonado. Visitantes y trabajadores comenzaron a contar historias inquietantes. Pasos que resonaban en corredores vacíos, puertas que se abrían lentamente, sin que nadie estuviera cerca. Algunos afirmaban escuchar voces en los pisos superiores. Otros aseguraban haber visto figuras caminando por los mismos pasillos, donde décadas atrás cientos de enfermos luchaban por sobrevivir. Entre las muchas historias que rodean al sanatorio, hay una que se repite más que cualquier otra. Visitantes y trabajadores aseguran haber visto a un niño pequeño caminando por los pasillos del hospital. Algunos lo describen como una figura silenciosa que aparece al final de los corredores. Otros dicen haber escuchado el sonido de una pelota rebotando en habitaciones completamente vacías. En algunas ocasiones, los investigadores paranormales han captado algo más inquietante, una pequeña sombra que parece moverse rápidamente entre las puertas del antiguo sanatorio. Pero lo más inquietante es que algunos investigadores aseguran haber intentado comunicarse con ese niño, y en más de una ocasión, dicen haber recibido una respuesta. Con el paso de los años, el sanatorio comenzó a atraer a investigadores paranormales de todo el mundo. Equipos especializados han pasado noches enteras recorriendo sus pasillos, utilizando cámaras, grabadoras de audio y detectores electromagnéticos. Durante estas investigaciones, muchos aseguran haber captado fenómenos difíciles de explicar. Pero incluso con toda la tecnología utilizada en estas investigaciones, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Lo que ocurre en este lugar tiene una explicación racional, o realmente algo permanece dentro del sanatorio? Dentro del sanatorio hay una habitación que muchos investigadores evitan, la habitación 502. Según los registros históricos, en este lugar ocurrió una tragedia. En la década de 1920, una enfermera fue encontrada sin vida dentro de esta habitación. Algunas versiones afirman que estaba embarazada y que decidió terminar con su vida tras enfrentar un fuerte escándalo dentro del hospital. Here's 502. They found the nurse hanging right around here. So if we were to sleep in this area, oh, that's right. That's right where it happened. we would be sleeping right where it happened. A lo largo de los años, el sanatorio ha acumulado una enorme cantidad de historias y testimonios. Para algunos, todo lo que ocurre en este lugar tiene una explicación racional. El edificio es antiguo, está deteriorado, y el silencio absoluto de sus pasillos puede provocar que cualquier sonido parezca algo sobrenatural. Las corrientes de aire pueden mover puertas. Los ecos pueden hacer que los pasos se escuchen en lugares donde no hay nadie. Pero para otros, las experiencias vividas dentro del sanatorio son demasiado extrañas para explicarlas de esa manera. Nadas. Si este caso te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete, porque en Umbral 13, algunos misterios nunca deberían salir de esa puerta.